Vamos entonces a iniciar la grabación. Se está iniciando. Muy buen día a todos. Que espero se encuentren bien. En esta ocasión tengo de invitada a a la doctorante Marta Cerón. Bienvenida. Muchas gracias, Marta, por tu tiempo. La intención es que desde tu tema de tesis doctoral, ella está haciendo sus estudios en diseño de estudios urbanos en la UAM Azcapotzalco y pues la intención es que nos compartas un poquito de tu tema. Le he pedido de favor que nos platique acerca de las tipologías arquitectónicas de tu tema, que es allá en en Tepic, Nayarit. Y bueno, para nuestros alumnos de la materia de temas selectos 3 que tiene que ver precisamente con los estudios de tipologías, diferentes tipos de géneros arquitectónicos y sobre todo en estos periodos que estamos analizando. Entonces, pues sin más, te cedo el micrófono y te agradezco mucho nuevamente tu apoyo. Adelante, Marta, cuando gustes. Ahora sí, si gustas, compartimos cuando tú gustes la presentación. Creo que se desconectó. Sí, Creo que A ya ver, no déjame pausar. Gracias, Marta, por hola, tu tiempo. Adelante. hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo actualmente estoy cursando el doctorado en estudios urbanos en en la UAM Azcapotzalco, bajo la tutoría del doctor Miguel Ángel Pérez. Yo soy restauradora de formación inicial, tengo una maestría en arte contemporáneo y actualmente soy restauradora perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y mi plaza se encuentra en Nayarit desde hace 10 años. Es por eso que tengo como este interés en el tema y en este caso de estudio en específico. Este, bueno, soy restauradora de bienes muebles, sin embargo, desde la licenciatura mi tesis estuvo encaminada hacia los bienes inmuebles, con un análisis de pinturas a la cal y pues ha sido como mi área de especialidad, tanto los acabados arquitectónicos como la pintura mural. A continuación les voy a presentar un poco de los avances que tienen en esta investigación, complementando pues algunos ejemplos de las tipologías arquitectónicas que se tienen en Tepic, ¿no? Bueno, em, para contextualizar un poco, es importante mencionar que Tepic Nayarit es una ciudad que se reconoce como ciudad hasta 1917, eh, que que se le concede el título de estado independiente, por lo tanto podemos decir que es una ciudad de nueva creación, ¿no? O sea, tiene cerca de 110 años con el título de estado o de ciudad independiente. Antes de eso pertenecía al estado de Jalisco, ¿no? Su fundación, si bien es en 1531, cuando se tienen los primeros registros de la llegada de Nuño de Guzmán y se le otorga el título de Villa del Espíritu Santo de la Mayor España, asociada a la Nueva Galicia, que en este caso es Guadalajara. En 1531 se establece este título. En 1540 la capital o el estado administrativo es trasladado al municipio de Compostela, Nayarit, ¿no? Entonces, vamos, en realidad eso también nos habla o nos puede dar como contexto de que es una ciudad bastante joven, de formación temprana, que no siempre fue la capital del estado de Nayarit. Es hasta el siglo XVII y XVIII cuando hay una reactivación de la zona debido al pasaje comercial de Guadalajara al puerto de San Blas por medio de rutas misionales y haciendas, ¿no? Este, entonces, gracias a la reactivación de este corredor, es cuando llega una fuerte inversión a nivel infraestructura y que se ve influenciado por las reformas borbónicas.
Es en 1811 cuando se le da la elevación a ciudad. Sin embargo, aquí todavía pertenecía al séptimo cantón del estado de Jalisco, y es hasta 1917 cuando ya se reconoce como capital política del estado de Nayarit. Em, entonces, bueno, esto nos da como un contexto muy general de cómo es la ciudad, que fue una ciudad con un desarrollo bastante lento, asociado pues a fines comerciales y con una muy fuerte influencia de la tipología que se estaba dando en Occidente, específicamente en Guadalajara. Un poco lo que mencionaba, durante el siglo XIX, que es cuando empiezan todos los proyectos de urbanismo para Tepic, es cuando era como tierra fértil, por así decirlo, para empezar a implementar las políticas de urbanismo que se manejaban en las reformas borbónicas. Parte de estas reformas estaban asociadas a elementos de sanidad que se reconocía, por ejemplo, la creación de espacios para panteones alejados a la ciudad, lo mismo como la creación de áreas verdes que permitieran mantener estos espacios abiertos para darle como aireación a los espacios, ¿no? También viene con un orden de reacomodo social y de ordenamiento, ¿no? O sea, entonces, como Tepic no tenía construcciones previas más allá de determinados inmuebles y de haciendas, cuando empieza este crecimiento por la reactivación comercial, pues fue posible como diseñar la ciudad de esta manera como muy ordenada o en función a lo que se está manejando a través de estas reformas borbónicas. También, bueno, hay una consolidación comercial, como bien lo mencionaba, por ser un punto intermedio entre el puerto de San Blas y Guadalajara. Este, y pues se empiezan a crear gestiones como para almacenamientos, lo que es la Alhóndiga, y para tener pues un control fiscal, como con los libros de entradas, ¿no? Era un espacio ya pues para pagar impuestos desde esa época, ¿no? Sí, ya nunca hemos estado exentos, pero bueno, eh, aquí está un mapa comparativo. Este es del siglo XIX, del siglo XX, de 1910. Sin embargo, pues ya enmarca todas las edificaciones que se generaron durante finales del siglo XVIII, XIX. eh, y los que les comentaba hace rato, que bueno, que también a mí me parece muy interesante la traza urbana de el centro fundacional de Tepic, porque tiene estos límites geográficos. Ay, uy, ya se saltó. Estos límites geográficos, que es el río Mololoa, se ve aquí en esta marca azul, que actualmente es un río que está abierto, no se encuentra entubado. Este, ay, se alcanza a percibir un poco. Aquí está. Igual un poquito menos de zoom. Mm, eh, ¿Sí alcanzan a ver el cursor? No, no, ¿verdad? Aquí. Sí, sí se alcanza a Sí, ver. ahí sí. Ahí Ah, sí ok. se ve. Aquí está, perdón, aquí está el río Mololoa, que eran los límites de la ciudad. La estación del tren, que estaba en esta parte, que igual estaba como en el límite de la ciudad. El Panteón Hidalgo, que corresponde a estos principios de ordenamiento y sanidad, porque bueno, hay que recordar que antes los entierros se hacían en las iglesias, ¿no? O en los, al interior de las iglesias, entonces pues esto estaba teniendo como consecuencia diversas enfermedades asociadas pues al tener los cuerpos en estos espacios, ¿no? En algunos casos
pues, si no alcanzaban a pagar las indulgencias, incluso se enterraban en las mismas casas, ¿no? Entonces, la parte de estas reformas es evitar, ¿no? Este tipo de prácticas que pues al final tenían como consecuencias en la salud. Em, bueno, el otro límite geográfico, pues es un llano o un paseo, un cerrito, ¿no? Que se conoce como actualmente Paseo de la Loma, actualmente es un parque, de los más grandes en Tepic. Y por este lado, pues la limitante era la Alameda, ¿no? Que era otro espacio abierto que promovía esta aireación y espacios, pues de ventilación para la ciudad. Entonces, pues como les comentaba, fue un espacio, o sea, una planeación urbana muy cuadrada, ¿no? Muy organizada en función a estas reformas que se establecieron en México. Y bueno, por aquí no alcanza a salir en el mapa, pero aquí están una zona de lavaderos que pues estaba cerca del río y pues en ese entonces también tenía como una importancia eh, pues significativa para la vida y las costumbres de los habitantes y de la ciudad. Un poco ya de los planes de urbanismo que se manejaron para Tepic, pues es el eliminar el atrio de catedral, ¿no? La Catedral de Guadalajara no tiene este espacio atrial, lo que cuentan la mayoría de las em, de los ordenamientos virreinales, ¿no? En vías de este progreso que se hablaba en, en estas em, reformas y en estas ideas para Occidente, se elimina el atrio y se da pie a una avenida principal, ¿no? Y también me parece significativo, pues, o sea, muestra cómo Tepic está fuertemente vinculado hacia el estado de Jalisco, principalmente a Guadalajara, ¿no? Esto son como de estos pequeños elementos de dentro de la traza que nos van hablando sobre la historia de la ciudad. Bueno, un poco de los principios de la arquitectura del siglo XIX, pues está basado en las ideas del romanticismo, que tiene una valoración por el pasado gótico y medieval. El historicismo, o sea, de nuevo recupera, ¿no? Como todos estos valores, pensando que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y en México se dio esta idea del nacionalismo como un símbolo de identidad colectiva. Y bueno, pues la arquitectura se concibe como un espacio en el cual se conserva una memoria histórica y como un elemento identitario. También otro punto clave para entender la arquitectura del siglo XIX es la industrialización y el progreso que dan como resultado una nueva estética, como es como el positivismo, ¿no? La confianza en la técnica, en la ciencia y en la técnica, ¿no? Hay la incorporación de nuevos materiales, como es el hierro, el acero y el vidrio, y también se dan como nuevas tipologías para estos edificios, ¿no? De orden público, ¿no? Como estaciones de tren, fábricas, mercados y edificios de carácter civil, ¿no? Se prioriza sobre estos elementos, ¿no? De carácter civil, se deja un poco a un lado la, los elementos o este orden de carácter religioso, ¿no? También hay un rechazo hacia el barroco que estuvo durante estos siglos, o sea, fue como cambiar toda una nueva estructura y la arquitectura era un símbolo de progreso e innovación, ¿no? Este, también hay un punto clave, pues que es el
no solo con los nuevos materiales, sino para retomar como a estos eh, materiales limpios, como vendría siendo la piedra, que en un momento lo voy a retomar. Este, bueno, el eclecticismo es como una de los estilos claves en Tepic y no, y en México para este periodo, ¿no? Hay muy buenos ejemplos, ¿no? Como Bellas Artes, pero también hay algunos bastante lamentables como los iremos viendo, ¿no? Que tienen un poco de cosas que resultan raras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy incongruentes a la vista y que yo creo que esto ha contribuido a que sea uno de los estilos menos valorados, ¿no? Desde la arquitectura. Este, Hay una reforma urbana que se prioriza el orden, el higiene y el control social. También, pues, la idea de una expansión de la ciudad hacia medios de producción y, y la industrialización. Entonces, de esta manera, pues estos estilos buscan crear un equilibrio entre la tensión que existe entre la memoria histórica y la creación de una identidad y cómo avanzar hacia el progreso. Entonces buscan el vínculo a través del eclecticismo, retomando este elementos de la arquitectura clásica y incorporando nuevos materiales para la construcción, ¿no? Fue entonces es por eso se desarrolla de esta manera este estilo y además pues también combina ciertos elementos de arquitectura local que tienen una fuerte carga nacionalista. Y bueno, eso es como un poco de manera general, ya centrándonos en la arquitectura mexicana, el siglo XIX pues se caracterizó por esta influencia del neoclásico, por la Academia de San Carlos, que era la que marcaba pues todas las órdenes estéticas, ¿no? del momento, el eclecticismo y también como ya lo hemos visto, el afrancesamiento que se dio durante el porfiriato, ¿no? Este gusto por la influencia de Francia, pues que hablaba, ¿no? De que teníamos como un progreso como nación, no solamente por si era gusto de Porfirio Díaz o no, era ponernos o colocarnos, ¿no? Dentro de estas ideas de progreso o de avance, a nivel tecnológico, científico pues que tuviera como el reflejo en la arquitectura. ¿No? Predominan las líneas rectas, una arquitectura muy simple, casi dando paso al funcionalismo y se recuperan los monumentos de cantera. Incluso en este periodo, muchos edificios que contaban con aplanados fueron retirados para dejar la cantera expuesta, ¿no? También por esta recuperación de elementos arquitectónicos construidos en piedra, ¿no? Como todos los templos de la antigüedad, o sea, de Roma, de Grecia, ¿no? Que se tiene como con esta recuperación de la arquitectura clásica, aunque ya actualmente sabemos que en realidad esos templos o esos monumentos, pues sí tenían ciertos recubrimientos, ¿no? O ciertos aplanados, pero en su momento cuando se encontraron, pues ya encontraron como la piedra, el mármol, expuesto y lo establecieron como que era, una posibilidad estética para los edificios, ¿no? Y que tener estos edificios con la cantera expuesta, pues era símbolo de progreso, ¿no? Era como pues lo voy a decir comúnmente, era la moda, ¿no? Era un estilo arquitectónico que la gente buscaba, no denotaba para nada como pobreza o falta de acabados, ¿no? Sino todo lo contrario.
son gustos que van pasando por épocas y bueno, en este caso, sí fue así y es por eso que muchos de los elementos que incluso son del siglo XVIII, XVII, actualmente se encuentran sin sus aplanados originales. Era una forma como de embellecerlo fácilmente, ¿no? Sin tener que hacer mayores como modificaciones. La aparición, bueno, otro de los puntos de estos materiales es el uso del hierro, ¿no? En Tepic no tenemos ninguna muestra o testigo o vestigio de algún de alguna construcción de hierro. Sin embargo, pues en México sí hay algunos ejemplos de estas construcciones, ¿no? Por ejemplo, en Puebla o en Guanajuato, estos mercados que son pues toda la estructura de hierro fundido. Y hay un gusto historicista por el neogótico y el neorrománico, ¿no? Que es como retomar esta idea de que o sea, hay un fuerte rechazo hacia la época inmediatamente anterior, ¿no? Que fue con el barroco, pero hay un como aprecio por un anterior, ¿no? Que fue lo que es el gótico y el románico para transformarlo este, en estas nuevas tipologías, ¿no? Del neogótico y el neorrománico. Y un poco de las características principales, bueno, el neoclasicismo durante la primera mitad del siglo XIX tiene un fuerte rechazo por el barroco, ¿no? Se rompen todas estas estructuras con demasiados elementos o demasiados, muy saturadas, ¿no? O con estos elementos orgánicos en excesos, ¿no? Bueno, hay que recordar que el barroco era exceso en la mayor expresión posible, ¿no? Este, entonces se busca cambiar estos elementos del barroco por formas simples, como es la simetría, frontones triangulares recuperando la arquitectura clásica, las columnas, simplicidad, y bueno, todo está impulsado por la Academia de San Carlos, que pues en ese entonces era la que marcaba como los cánones estéticos. Hay un eclecticismo y historicismo para la segunda mitad que combina diversos estilos en una obra, como es el neogótico, el neorrománico y el neomudéjar, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El afrancesamiento que se dio por el Porfiriato, que es pues una fuerte influencia de la arquitectura francesa, ¿no? En este almohadillado eh, una decoración muy detallada y estos motivos arquitectónicos que son como orgánicos, bastante como con motivos orgánicos, flores, ramas, ¿no? Medallones. Ahorita igual vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Nuevos materiales, que bueno, es el uso extensivo de la cantera y la introducción del hierro fundido para estructuras amplias, o en este caso en Tepic se usaron para complementar algunos elementos arquitectónicos. Las tipologías que destacan son edificios públicos, teatros, estaciones de ferrocarril, monumentos conmemorativos y casas para la burguesía. En esta época, sí, como ya lo mencionaba, se dio prioridad para la construcción de este tipo de edificios, dejando a un lado los que tenían un orden civil. No, perdón, religioso, un orden religioso, perdón. Y bueno, ya comenzando con los ejemplos, este es el Palacio de Gobierno que muestra esto que les comentaba, una arquitectura totalmente simétrica, ¿no? Conservando, e incorporando estas columnas de orden clásico. Es una arquitectura, se podría considerar como muy limpia. Y en este caso en específico, este es el Palacio de Gobierno, sin embargo fue pensado como penitenciaría y por eso tiene estas dos torres a lo lado, ¿no? Pero sí es.
un estilo muy, muy neoclásico, pues sí, característico de este periodo de una arquitectura civil. Esta es una casona que se conoce como Casa Aguirre y muestra lo que les comentaba, ¿no? Que es la cantera expuesta, dando esta sensación de almohadillado. Eh, Sin embargo, pues esto voy a hablar desde, desde mi punto de vista de restauradora, pues el tener estos elementos expuestos, pues pueden llegar a generar como problemas de conservación específicos, ya que no son, hay algunos materiales, ¿no? Como la cantera que no siempre está pensada para estar expuesta a ciertas condiciones climáticas o que en algún punto estaba pensada con un aplanado y esto trae. Al momento de retirarlo, esto trae como problemas de conservación muy específicos en los materiales pétreos. Eh, y bueno, al interior de la Casa Aguirre se encuentra este barandal de hierro con motivos orgánicos, que es como el ejemplo de la incorporación de estos nuevos materiales, eh, que no solo se daban en lo que es la arquitectura, sino pues también en la arquitectura exterior, ¿no? Sino también en los elementos del interior, ¿no? Tepic, la verdad, tiene muy pocos edificios representativos. La mayoría está, es actualmente centro cultural o museo o algún edificio civil, ¿no? Así tenemos como un tema para que se conserven estos espacios, ¿no? Estas casonas, por lo regular, pues tienden a ser demolidas, ¿no? Sobre todo en el espacio del centro histórico, porque pues esto trae pues hay una especulación inmobiliaria alrededor, ¿no? Entonces de repente es más rentable demoler una casa del siglo XIX y construir un estacionamiento que conservarla, ¿no? Por las dimensiones y por las implicaciones, ¿no? En cuestión de los materiales que tiene, en fin, ¿no? Entonces bueno, los ejemplos que voy a dar a continuación en su mayoría, pues son son inmuebles que tienen una función muy específica, ya sea algún museo, centro cultural, oficinas administrativas, que son los que han podido pues mantener un poco estas políticas de conservación. Este es el barandal de la Casa Aguirre, que actualmente pertenece a la Universidad de Nayarit y funciona como centro cultural. Y aquí podemos ver un ejemplo de murales que en un momento les voy a mostrar un ejemplo más detallado que coincide con la estética de esta época. Esta es la Casa Brandes. Este, igual fue construida a la segunda mitad del siglo XIX, y pues muestra todos estos elementos que les comentaba em, del orden de la arquitectura clásica, ¿no? El frontón, las columnas. Sin embargo, incorpora pues el almohadillado y estos elementos decorativos que van muy en función a este gusto por la arquitectura francesa, ¿no? Que se da. Este es el que tiene probablemente el mayor número de elementos decorativos, pero pues sí, sí, sí lo pueden como observar, tiene como estos características, ¿no? De simetrías, líneas muy limpias, la simulación de estos elementos de piedra tallada. Esta no ha sido, no se retiran los aplanados. Actualmente funciona como comercio y al interior hay oficinas, administrativas de diverso índole. Y en el interior de esta casa tenemos, esta era una casa, me voy a regresar poquitito, esta era una casona, una casona habitación. Este, y pues tienen estos murales que, ay, es de la poca pintura mural que tenemos en Tepic. Es muy triste, la verdad
que pues como o sea, tanto en el estado de conservación en el que se encuentran, como pues que es de los pocos ejemplos que se tienen y no se les dé el reconocimiento, ¿no? Y bueno, parte de la pintura, de los acabados arquitectónicos que se dieron, es la pintura mural que se le conoce como trampantojo, que esta tuvo su origen igual en la arquitectura clásica, que es simular espacios arquitectónicos a través de la pintura mural, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una ventana, como la que tenemos aquí, o o un jardín, ¿no? Entonces, durante el siglo XIX, como recuperando toda esta visión de la arquitectura clásica, pues se recuperan también estos acabados arquitectónicos, dando pues otra visión a los espacios interiores, ¿no? Buscar generar este espacio, por ejemplo, pues aquí hay un jardín y aquí es una ventana, que esto está un poco raro, como que voy a ser muy honesta, como que no entendieron muy bien el concepto porque está un jardín a mitad de la escalera, entonces como que la arquitectura no se integra bien a la idea de generar un espacio arquitectónico simulado, ¿no? Pero también hay que pues reconocer que la arquitectura de Nayarit pues fue local, ¿no? Por muchos arquitectos o constructores de formación que de repente revisaban como los tratados o las ideas que se daban en la Academia de San Carlos y ellos lo interpretaban, ¿no? No había como una formación, este, propiamente como académica, ¿no? E incluso las torres de la Catedral de Tepic fueron construidos por un maestro albañil, ¿no? O sea, no es no lo digo en sentido peyorativo, sino nos habla de cómo crearon un estilo propio, ¿no? A partir de estas interpretaciones de lo que podían obtener de tratados o de información externa, ¿no? Sí, sin tener como una formación académica, ¿no? Entonces, sí, esto también tiene pues sus propias características. Y bueno, aquí el mural se alcanza a ver como todo picado porque estuvo mucho tiempo aplanado. Después se quitó el aplanado, se descubrió que había pintura mural está bastante estable. Sin embargo, pues sí sería conveniente pues realizarle ciertos procesos de conservación y restauración, porque como lo menciono, quedan muy pocos ejemplos de pintura mural y de acaba pues en estos como complementos, ¿no? A la arquitectura y este lo tiene y desafortunadamente pues las condiciones de repente de los inmuebles, ¿no? Que al ser de uso particular, pues es difícil que autoricen una inversión tan grande para su restauración. Y bueno, este es otro edificio, es el Museo de los Cinco Pueblos. Es lo mismo, regresamos estos elementos que son como recurrentes, ¿no? Las columnas, los ladrillos simulados, este, elementos decorativos con motivos orgánicos y los medallones, ¿no? En un inicio funcionaba como hotel y actualmente es el Museo de los Cinco Pueblos. Este es el Museo Emilio Ortiz. En este ya vemos casi una antesala hacia el funcionalismo, ¿no? Que ya son líneas todavía mucho más limpias, ya se cambian como todos estos elementos de la arquitectura clásica, se conservan algunos, pero ya es un trazo como eh, bastante recto, ¿no? Incluso en los elementos decorativos se ven ya mucho más
simplificados en comparados con los que estábamos viendo, ¿no? O sea, también se conserva esta especie de frontón triangular, pero en una versión muy simplificada, muy simplista. Pero bueno, conseguimos como no nos podemos separar, no se separa todavía de estos elementos clásicos, ¿no? Como son estas hojas de ocanto. Entonces ahí como este es un buen ejemplo de la arquitectura ecléptica, ¿no? A donde ya hay como líneas muy simples, retoma orden de la arquitectura clásica y ya está hablando más de un estilo propio o regional. Lo mismo en este inmueble, este es el Museo Juan Escutia. Este, y lo mismo ya vemos como estos acabados ya muy simples, pero siguen estando presentes estos elementos decorativos. Y bueno, pues este es uno de los edificios que les comentaba que tienen este estilo eclíptico que es un poco raro, ¿no? Por el tamaño el tamaño y el ancho de esta columna. De repente es como, pues, como que salta mucho, ¿no? Como que se ve una columna chaparrita, ¿no? Y incorpora este frontón de la arquitectura clásica, estos elementos de, de de la arquitectura francesa, ¿no? Entonces, recupera un poco de todo y ya también los balcones con herrería, fueron de los pocos edificios que tienen balcones con herrería. La mayoría todavía seguían conservando los balcones con piedra, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los edificios de arquitectura ecléctica que, pues así, aquí está, ¿no? Ahí está en Nayarit, ¿no? Que vamos, o sea, recupera diversos elementos, pero de repente no tienen mucha estructura o mucha proporción y pueden resultar como raros al momento de observarlos. Y bueno, otra parte de la arquitectura también representativa de Tepic es esta de carácter urbano, que son las esculturas que se realizaron bueno, en relación a las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, de las cuales solo se construyeron tres y se robaron una. Lamentablemente. Entonces se robaron, creo que me parece la de primavera. Entonces nos queda eh, otoño y verano, porque invierno ya no lo alcanzaron a construir. No la alcanzaron a fundir, ¿no? Son esculturas de hierro fundido que tienen pues toda esta estética de las esculturas griegas. Este, Estas están colocadas en el parque de la Alameda, en el que me voy a regresar poquito al mapa. Aquí. Aquí está el parque de la Alameda, que como les mencioné era uno de los límites de la ciudad y su arquitectura y su diseño se realizó pues durante la segunda mitad del siglo XIX y pues es cuando se buscó la incorporación de estos elementos pues, decorativos, ¿no? Que al ser un parque pues o sea, no tiene construcciones, pero sí estos elementos que pues al final forman parte de la historia de la ciudad y del espacio, ¿no? Entonces, fue otro de los elementos que se rescató, ¿no? Recuperar como todos estos mitos, griegos y las esculturas, como con
expresión, ¿no? Las túnicas, la, las, la posición, ¿no? Todo esto corresponde pues a los elementos de Grecia y Roma. Otra parte que es importante es la arquitectura funeraria, que en el caso de Tepic pues tenemos el Panteón Hidalgo y también bueno, nos ha permitido conservar como ejemplos de las tipologías de esta época. Es la fachada del Panteón Hidalgo con un estilo ecléctico, a donde ya tiene como estos elementos de neomudéjar, ¿no? Con estos, con este arco. Pero también recupera como estos elementos de la arquitectura clásica, ¿no? Entonces tiene esta mezcla de estilos. Y al interior eh, tenemos esta capilla central que tiene un estilo muy ecléctico. Con esta arquitectura neomudéjar todavía conserva algunos elementos, como serían estas torres, ¿no? Elementos del barroco que conserva, algunas columnas clásicas y estos elementos decorativos de influencia de la arquitectura francesa. Este, pues esta es la capilla central que tiene un estilo ay, bastante interesante. Y lo que mencioné en algún momento, también se da como este gusto o interés por el estilo neogótico o neorromano con esta capilla familiar que es pues tiene un estilo neogótico. Un poco más a detalle de los elementos arquitectónicos, de los elementos decorativos que mostraba anteriormente. Tenemos pues el del Emilio Ortiz, que se tiene ya una versión más simplificada comparada con el de la Casa Brandes, que aquí se ven pues estos elementos orgánicos, las hojas de acanto, el mascarón de un león. Entonces es bastante, pues, vamos a cargado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todavía como se ve bastante em, explícito, ¿no? O sea, son formas más complejas, perdón, a la simplificación que se fue dando posteriormente, o sea, a finales del siglo XX, que ya da paso al funcionalismo, del siglo XIX, perdón, que da paso al funcionalismo. Y un poco de lo que estoy haciendo en la investigación es de, pues, cómo se conservan estos elementos decorativos en una ciudad, pues, que tiene necesidades, ¿no? De habitabilidad, ¿no? En este caso, la foto, esta foto es de los años 80, en los que era una tortillería, y se ven todavía, bueno, estas columnas y un elemento decorativo en esta parte, ¿no? Que habla, es una casa habitación que posteriormente funcionó como negocio. Está ubicado en el centro histórico y pues actualmente es una farmacia similares y la cual pues está cubriendo pues estos elementos distintivos del edificio como serían pues sus acabados arquitectónicos, lo cual pues le quita muchísimo el valor estético que pudiera tener al pues simplificarlo, ¿no? Al tapar estos elementos y unificarlos, ¿no? Entonces, pero pues también están como estos elementos, ¿no? De que la ciudad, al ser al estar, ¿no? O sea, los inmuebles, al estar en un primer cuadro, en un centro histórico, pues tienen que cumplir con ciertas necesidades de uso que priorizan sobre la conservación de ciertos elementos. No debería de ser así, pero es un poco de lo que estoy trabajando en el tema, en la investigación de doctorado. Bueno, pues estos serían todas las diapositivas. No sé si pudiéramos ir a algunas preguntas o observaciones.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta. Si te parece bien, hacemos el cierre del video Ujú. para después ya venir con esta parte del cierre de preguntas. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta presentación. El tema es muy, muy interesante, de gran valor para estas clases de patrimonio. Y Ujú. aprovechando tu experiencia, tu expertise, pues bueno, no me queda más que agradecerte tu tiempo. No, Gracias, nada Marta. que agradecer. Gracias. No, nada que agradecer. Bueno, pues detenemos la grabación